Vamos a darle lugar a la palabra en esta tarde. Vamos a dar lugar a la palabra del Señor y estamos viendo lo que es el Sermón del Monte, el estudio del Sermón del Monte. Vamos a continuar con este estudio. El domingo pasado lo pausamos. Sí, la pastora Vicky trajo una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros y agradezco el que nos haya hablado el Señor a través de su palabra. Y esta es la tercera lección, primer parte del Sermón del Monte. Vimos la introducción, veíamos el contexto de cómo fue o cómo se inició lo que era el Sermón del Monte, qué es lo que había antes, ¿verdad? Estamos hablando del libro de Mateo capítulo 1, que hablamos sobre las genealogías, capítulo 2, cómo fue que los magos llegaron del oriente, ¿verdad? Vemos el capítulo 3 también, donde vemos que la primera palabra que predicaba, o la palabra que predicaba Juan el Bautista era ¿qué? Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Luego vemos en el capítulo 4 del libro de Mateo la primera palabra pronunciada de Jesús en un sermón. ¿Se acuerdan cuál es la primera palabra pronunciada de Jesús en un sermón? Arrepentíos. ¿Se acuerdan que lo vimos? Vamos a recordarlo un poquito. No tenía yo esto aquí para hacerlo hoy, pero quiero que lo recordemos juntos. Voy a ir, si ustedes me lo permiten, a Mateo capítulo 4:17. Gracias, Sarita. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya lo vio? ¿Sí lo encontró? Fue la primera palabra que Jesús empezó a decir para predicar. Lo mismo que dijo Juan el Bautista. Cuando el Señor Jesús empieza a hablar ¿con qué? Diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Bien? Luego vemos en el capítulo 5, cuando se llegó a sus discípulos, vimos lo que significa ser discípulo, la disciplina que se necesita, ¿sí? Y luego empezamos a ver el versículo, la primera bienaventuranza. La primera bienaventuranza, el versículo 3 del capítulo 5, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De eso hablamos la clase o la predicación anterior. Bien, entonces yo quiero pedirles, hermanos, que por favor cierren sus ojos y oremos al Señor para que nos hable con su palabra en esta tarde. Padre, nos acercamos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Venimos delante de ti con reverencia a Dios. Padre, vamos, Señor mío, Padre Dios, a leer tu palabra. Y te ruego que nos hables. Te ruego en el nombre de Jesús que nos hables. Que no nos dejes continuar sin un cambio en nuestras vidas, Señor. Hazlo por nuestro bien, Señor Jesús. Corrígenos, Señor, aunque duela, Padre. Haznos volver a la senda antigua, Señor, al camino de santidad, Padre, donde solo ahí podemos encontrar paz, seguridad y solamente donde ahí podemos caminar seguros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, abre nuestro oído espiritual, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios nos ayuda a compartir su palabra de una forma expositiva. Y cada palabra, hermanos, que el Señor Jesús expuso y cada palabra que hay en la Biblia, hermanos, realmente tiene una razón de ser. No hay ninguna palabra de más, ninguna palabra de menos en este libro. Jesucristo no traía la atención de la gente a través de chistes, a través de halagos. Y podemos ver en este capítulo 5, donde empieza el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte dura el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Durante estos 3 capítulos que vamos a estudiar, ¿sí? Le pido a Dios que nos ayude, porque vamos a estudiar la palabra del Señor, podamos ver cómo el Señor enseña, cómo daba el Señor Jesús testimonio de aquel que todo lo sabe. Al finalizar el Sermón del Monte en el capítulo 7, hermanos, si usted lo quiere buscar conmigo, ¿sí? Habla
de algo precioso, porque en su forma de enseñar la gente se maravillaba y decía versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no enseñaba como quien, no enseñaba como los escribas. La gente se maravillaba de cómo enseñaba, de cómo ministraba la palabra, de cómo compartía y no como lo hacían los escribas. Qué impactante, hermanos, qué impactante puede ser a una vida el escuchar su palabra. Qué impactante puede ser. Y esto, hermano, me recuerda cuando los fariseos enviaron a un grupo de alguaciles a aprender a Jesús. Y cuando regresaron este grupo de alguaciles, o cuando vieron a Jesús, este grupo de alguaciles, dice la palabra de Dios, hermanos, que se sorprendieron de lo que hablaba. Y regresaron con los fariseos, y los fariseos le dijeron, ¿y dónde está Jesús? Si te dimos una orden, ¿por qué no lo trajiste? Y ellos dijeron, es que nunca habíamos escuchado a alguien que hablara de esa forma. Vamos a buscarlo, hermano, está en Juan 7. Evangelio según San Juan. Vamos a ver textos bíblicos, obviamente, donde podemos aprender la forma de predicar de nuestro Señor Jesucristo. Cómo era, cómo se conducía y por qué habla así en el Sermón del Monte. Juan 7:32. Estoy batallando y aquí tengo mis lentes. Dice Juan 7:32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto? ¿Qué dijo? Dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Versículo 32. Ahí vemos cuando mandaron a que fuera aprendido. Y luego más adelante es cuando estos alguaciles se presentan y dicen, es que las cosas que habla nos impactaron. Jamás hombre alguno ha hablado como Jesús. Y hermanos, esta forma de predicar de Jesús, esta forma de enseñar de Jesús es tan única, que la podemos ver reflejada en el Sermón del Monte. Por tal motivo, hermanos, es bien importante conocer el carácter de Dios. La Biblia, hermano, la Biblia siempre va a atentar contra la naturaleza humana. La Biblia va a atentar contra el pensamiento del hombre. Por ese motivo muchos toman en ella, hermanos, lo que les conviene nada más y lo demás lo desechan. Hablando sobre las bienaventuranzas de este Sermón del Monte, hermanos, es un claro ejemplo de lo que estoy hablando. La gente que no ha nacido de nuevo tienen un concepto distinto, todo lo que un verdadero cristiano debe hacer en su diario vivir. El mundo dice bienaventurados. La palabra bienaventurado significa feliz. La palabra bienaventurado significa sentirte pleno. Pero las bienaventuranzas del mundo
o lo que ellos ven como un hombre bienaventurado, hermanos, es un hombre que tiene éxito, es un hombre que tiene capacidad económica, que es rico. Para ellos un hombre bienaventurado, un hombre feliz, un hombre pleno, es un hombre que aparentemente no tiene carencias. Es un hombre que tal vez es poderoso, pero el pensamiento de Cristo, lo que dice su palabra sobre un hombre bienaventurado, es totalmente opuesto. Es totalmente distinto. Cuando leemos la palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que lloran, estamos en el versículo 4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. El mundo no lo ve, hermanos, esto como una acción de un hombre exitoso. Tú no te puedes imaginar a un hombre exitoso llorando, ¿sí? Para ti, ¿quién es un hombre exitoso? Piensa en el mundo de los negocios. Tú te ves imaginando que para ti, ¿quién puede ser un hombre exitoso? Voy a hablar de algún mexicano, voy a hablar tal vez del ingeniero Carlos Slim. ¿Tú te imaginas a Carlos Slim llorando? Es un líder para muchos, es un ejemplo. Y mucha gente del mundo lo llama a él que es bienaventurado porque tiene una capacidad económica o porque es líder, porque su opinión es muy valiosa. El mundo, hermano, no entra aquí en la iglesia ni en los pensamientos de Dios. Y el mundo, en general, hermanos, desea imitar, desea ser poderoso, desea ser exitoso. El mundo desea imitar al hombre que le da la impresión que es aparentemente bienaventurado, que tiene aparentemente todas las cosas bajo control. El mundo quiere ver un hombre, hermanos, que para muchos puede ser exitoso y que no existe para él ningún problema. Aparentemente los vemos felices. Vemos que pueden manejar bien sus problemas. Vemos que un hombre exitoso tal vez viste bien y nos gusta y queremos ver y queremos acercarnos a él. Y ese hombre exitoso o bienaventurado para el mundo se convierte en un ejemplo o un modelo a copiar. Voy a hablar del fútbol. Muchos niños quieren ser como quién, como Messi. O como Ronaldo, cuate de seguir, no sé cómo se llama. ¿Cómo? Ronaldo, gracias, ¿verdad? Cristiano Ronaldo, el CR, ¿verdad? Y quieren ser como ellos. ¿Por qué? Porque los ven fuertes, los ven exitosos, los ven campeones, saben que tienen dinero, saben que tienen buenos carros y se forma una figura de lo que aparentemente quieren ser un hombre exitoso. ¿Ustedes se imaginan a estos hombres llorando por algún problema? Uno puede pensar qué les puede agobiar, qué les puede faltar. Nosotros sabemos que les puede faltar a Cristo, pero quiero ir a esto, hermanos. Los niños quieren copiar ese modelo. ¿Y cómo lo hacen? Se ponen sus playeras, se ponen el número de Ronaldo, sí, de Cristiano Ronaldo, se pone el número de Messi, se pone el número de ellos y quieren ser como ellos. Y quieren jugar como ellos. Y están jugando fútbol y dicen, yo quiero ser Ronaldo, yo quiero ser fulano. Y empieza el modelo, empieza el ejemplo de cómo quieren ser. Hay mujeres que les gusta cómo viste Carolina Herrera. Y la ven en sus fotos y es una mujer elegante y cómo camina y cómo habla. Y luego queremos imitar esos patrones y modelos. Porque es lo que está en la vitrina, porque es lo que se ve. La gente en ese tiempo de Jesús quería buscar a un Mesías que fuera quien los libertara, quien los ayudara de la opresión que estaban sufriendo con los romanos. Pero cuando Jesús le dice, bienaventurados los que lloran, tal vez la gente que estaba ahí notó en Jesús, entre comillas digo esto, cierta debilidad. Y no es así. El Sermón del Monte nos enseña
cómo es la vida cristiana y qué es lo que Jesús quiere de nosotros. Dice, parece que nada les preocupa, que son inmundes al dolor estas personas. Y la gente les dice, ese hombre es feliz, ese hombre es bienaventurado. Hoy día, hermanos, la iglesia a nivel mundial, queriendo copiar un patrón, queriendo seguir una imagen del mundo, está buscando un prototipo que el hombre ha creado. Y ese prototipo que el hombre ha creado, por lo consiguiente, no es Dios o no es de parte de Dios. El hombre se cree sabio en su propia opinión. Presume tal vez de una sabiduría terrenal, pero recordando lo que dice Romanos 1:22, los hombres que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. La iglesia de hoy día, hermanos, se ha hecho una imagen que no es lo que Dios realmente nos enseña por medio de su palabra. Los sermones que se predican, hermanos, muchos de ellos están enfocados para que el hombre se sienta feliz. Muchos de ellos están enfocados para que uno pueda tener su propia paz en este mundo y hacer a un lado la cruz. Comentó algo Jaciel en esta tarde, ¿verdad? De sus hijos que los lleva a Marruecos, ¿verdad? Y si hay que comer, comen. Y no es de que tú los pongas allá a sufrir, sino es la condición en cómo está esa ciudad. Porque Él les puede decir, ¿sabes qué? Toma dinero para que comas, pero en esas ciudades, la condición que es ahí, tienes que conocer la ciudad, tienes que conocer la cultura y estar así. A nadie le gusta ver a sus hijos sufrir. Y como padres hacemos lo mejor por nuestros hijos, para que estén bien. Pero a veces es necesario que suframos, que padezcamos. Y a nadie le gusta padecer. ¿Hay alguien aquí que le guste padecer? A nadie. Hasta aún cuando tienes hambre vas con 20 pesos y te compras unas gorditas. Y ya no tengo hambre, soy feliz. Cuando tienes un problema, ¿qué es lo primero que haces? Te empiezas a estresar en lugar de decirle, Señor, si tengo este problema, lo pongo en tus manos, Señor mío, y ayúdame a tener yo la tolerancia a este problema y enséñame cuál es tu plan con esta situación que está viniendo a mi vida. ¿Y sabes cuál va a ser su respuesta? Su respuesta es de que tú tienes que ser más como Él y menos como tú. Morir a ti mismo. El hombre busca su bien. El hombre busca su satisfacción. Y la palabra del Señor nos dice que no somos de este mundo. Eso tiene que estar claro en cada uno de nosotros. No pertenecemos a este mundo. Dice la palabra de Dios que tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. ¿Y cuántos de nosotros estamos poniendo la mira en las cosas de la tierra? Nuestro propio beneficio. ¿Qué es lo que nos conviene? Es que tengo que trabajar y es que tengo que lograr esto. Y te pones metas y metas y metas. Y son más las metas terrenales que te pones que las metas espirituales. Te haces un propósito en tu vida conforme a lo que a ti te conviene o conforme a lo que tú quieres o como tú te quieres ver. Pero cuando entendamos que el Señor Jesús nos tiene que aplastar, es ahí donde no nos gusta. ¿Cuántos hemos sido aplastados por el Señor? Y empezamos a gritar. Empezamos a decirle, Señor, ¿pero por qué me pasa esto? Cantamos aquí menguar. Quiero menguar para que crezcas tú. ¿Y de qué forma vamos a menguar? La única forma en que podemos menguar es que Él nos apachurre, que Él nos moldee, para que Él pueda brillar. El platero cuando pone la plata en el crisol, en el fuego, ¿se acuerdan cómo es ese proceso? Está el platero y tiene ahí la plata. Así como la sacan de las minas, la ponen ahí, prenden el fuego
y lo ponen a tal grado, hermanos, que empieza a hacerse líquido. Y empieza a salir toda la suciedad, toda la basofia, todo lo que no sirve, toda la impureza. ¿Y en dónde está la plata? En el fuego. Y a nosotros no nos gusta estar en el fuego, pero es necesario que estemos en el fuego. Y llega el momento en que la plata empieza a brotar, a salir, y ¿saben cuándo? ¿Y usted sabe cuándo la plata está lista? Hasta que el platero se ve reflejado en la plata. Si es así, hermanos, ¿quién se tiene que ver reflejado en nosotros? Cristo. Pero tenemos que pasar por procesos en la vida que son necesarios. Si de esos procesos de la vida nuestro corazón no va a poder entender tantas cosas. Cuando el Señor nos habla, el Señor trata con ese necio corazón, con ese corazón duro. Lo quebranta y no nos gusta estar quebrantados. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Será consolado una persona del mundo, como dice aquí la palabra? No. No, a eso no se refiere. Estoy hablando de un hijo de Dios. A veces, hermanos, no nos gusta pasar por ese proceso por el cual tenemos que pasar todos. Hay veces que nuestra semana está llena de complicaciones. Hay veces que en nuestra semana tenemos un problema tras otro problema, tras otro problema, tras otro problema, sí o no. Y queremos que se acabe esto, que se acaben los problemas, que se acabe la angustia. Yo esta semana tuve que salir de la ciudad y mi esposa me habló y me dijo: Carlita se siente muy mal, se desmayó en el baño, y empezó a decirme ahí, le escuché yo angustiada. Y le dije: hija, le dije, esposa, ¿te acuerdas qué es lo que te he dicho en estos últimos días que Dios ha puesto en mi corazón? Dios ha puesto en mi corazón que yo estoy diciendo de mí, de mi familia. Ora para que Dios te prepare a lo que vaya a venir. Y estoy orando: Señor, si tú me has de levantar, prepárame para el día que yo tengo que estar en tu presencia, Señor. Si tú has de levantar antes a mi esposa que a mí, prepárame para ese dolor que voy a sentir. Señor, si tú te vas a llevar a mis hijas antes, prepárame para entender qué es lo que tú tienes para mi vida, Señor, para que yo pueda entender. Pero a veces no nos gusta es hacer ese tipo de oraciones por miedo, por temor. Y yo te estoy predicando aquí, yo te estoy enseñando aquí, hermanos, la primera predicación de Juan del Bautista, que fue: arrepiéntete. La primera predicación de nuestro Señor Jesús, que fue: arrepiéntete. Yo no sé si tú estés en pecado. Yo no sé si tú estés en maldad. Yo no sé qué cosas veas en tu celular, en la computadora, en tu tablet. Yo no sé si volteas a codiciar a una mujer o a un hombre. Yo no sé si en lo más íntimo de tu corazón estás pensando en la homosexualidad en tu vida. Tal vez tuviste esta semana muy complicada y tal vez venías a escuchar aquí un sermón que te levantara el ánimo. Pero yo no puedo predicar eso, porque a lo mejor hoy es el último sermón que tú escuchas. A lo mejor hoy es el último día que tienes tú para arrepentirte de tu pecado. Porque a lo mejor estás viendo pornografía. Porque a lo mejor estás adulterando con el pensamiento. Tal vez no lo haces físicamente, pero lo estás haciendo. ¿Te masturbas? No lo sé.
¿Dices groserías? ¿Mentiras? ¿Hablas mal de la gente? Arrepiéntete. Yo no sé cuándo venga el Señor por ti. Yo no sé cuándo venga el Señor por mí. Pero la palabra del Señor es muy clara. Hay muchos lugares donde pueden predicar de esa forma. Pero yo te repito, no sé si sea tu última advertencia hoy. Yo solo sé lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, y se los he dicho mucho. Busquen Isaías conmigo, por favor, capítulo 1. Es un versículo que constantemente estoy reflexionando en él. Dice Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. ¿Ya lo tiene? Dice, crié hijos, los engrandecí. ¿Y ellos qué hicieron? Se rebelaron. Se rebelaron. Crié hijos, tuve hijos, les di, los bendije, estuve con ellos y aún así, ¿qué hicieron? Se rebelaron. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y vamos a este versículo 4, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esto no es para aquellos tiempos, es para hoy en la actualidad. ¿Dónde está tu Dios? ¿Tu Dios es Netflix? ¿Tu Dios es YouTube? ¿Tu Dios es TikTok? ¿Usted sabe que van a cancelar TikTok en Estados Unidos? ¿Sí lo sabían? Escuché o vi un reportaje del hombre chino que, no sé si la palabra sea correcta, que inventó el TikTok, ¿verdad? Pero él dice que sus hijos no lo pueden ver. No sé si usted ha visto eso. Los hijos del que inventó el TikTok están prohibidos que ellos los vean, sus hijos. Hay un dicho en el mundo que el que vende la droga no la consume. ¿Y dónde están nuestros hijos? ¿Dónde estás tú, mejor dicho? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está tu corazón? Les mandé un video hace unas semanas a algunos de ustedes, si no es que a todos, de un señor que se levanta y lo primero que hace es agarrar la Biblia como si fuera el celular. Dice, si la Biblia fuera el celular. Algo así se los mandé, creo que sí se los mandé. Y se levanta el hombre y lo primero que hace así en la cama es jalar la Biblia y está. Y luego va al baño y va al baño con la Biblia, se está lavando los dientes y ahí está con la Biblia leyendo. Luego va a lavar los trastes y está lavando los trastes y con la Biblia. Y luego va manejando el Señor y ahí leyendo la Biblia. Si la Biblia fuera un celular. No te estoy diciendo que el celular sea del diablo, es una buena herramienta de trabajo. Pero ¿dónde está tu Dios? ¿Estamos idolatrando otras cosas? No me estoy saliendo del tema. Dice aquí Isaías capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza, ¿cómo está todo hombre? Enfermo.
y todo corazón doliente. ¿Desde dónde? Desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Este versículo es la condición trágica del hombre. Así es como estamos todos sin Cristo. Así es como nosotros estamos sin Dios. Y el único hermano que puede rescatarte, el único que puede salvarte de una tibieza espiritual es Cristo. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Tienes que dejar que Dios cambie tu cristianismo mediocre en un cristianismo por el cual digas, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El verdadero cristiano o el verdadero cristianismo, hermano, no solamente deja de hacer lo malo. La Biblia va más allá. Si usted lo busca en Santiago capítulo 4, versículo 17, dice, aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le da de resultado? Pecado. Aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo puedo dejar, una persona que es inconversa puede dejar de tomar, puede dejar de drogarse, puede dejar de fornicar, puede dejar de adulterar. Pero no significa que está haciendo lo bueno. Porque ¿qué es lo bueno? Buscar a Dios. De todas maneras se va a perder. A lo mejor está arrepentido de lo que hizo, pero no nada más es estar arrepentido y dejar de hacer las cosas. ¿Qué es el arrepentimiento? Los hombres y mujeres que escuchan, hermanos, el Sermón del Monte, dicen que deseaban ser felices. Y como les dije ahorita, querían dejar de ser oprimidos, querían que su felicidad, o creían que su felicidad estaba en otra cosa. Y ahora Cristo les dice algo opuesto tal vez a lo que ellos querían escuchar, diciéndoles, bienaventurados aquellos que lloran porque ellos recibirán consolación. Esta, hermanos, es la segunda bienaventuranza de 8, la que estamos viendo hoy. Es la segunda bienaventuranza de 8. Y es importante recordar que las bienaventuranzas nos presentan un contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. En el estudio que estamos haciendo, hermanos, de las bienaventuranzas, podemos ver las diferencias entre un cristiano y un incrédulo. En otras palabras, lo voy a decir de esta forma, las bienaventuranzas, hermanos, son una descripción del carácter cristiano o de la conducta que debe tener un cristiano y realmente contrasta la conducta del cristiano con la conducta del mundo. Para entender bien esta segunda bienaventuranza, hermanos, del libro de Mateo, capítulo 5, vamos a destacar algunas ideas erróneas de los que lloran. La número 1. Los bienaventurados que lloran no son los incrédulos que sufren cuando pierden o fracasan. Quiero que identifiquemos esto de algunas ideas erróneas. Los bienaventurados que lloran no son los incrédulos que sufren cuando pierden o fracasan. Los bienaventurados que lloran no son los hombres del mundo que lamentan sus desgracias. Entonces, ¿a quiénes se refiere bienaventurados? A los que lloran. Para entenderlo, tenemos que revisar el contexto, el versículo anterior, el versículo 3, y seguir la línea y lo que aprendimos en la clase anterior o en la enseñanza anterior. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hermanos, estos son aquellos que entienden
que tienen una miseria espiritual, que están en bancarrota espiritual y solamente saben que a través de Jesucristo pueden ser felices o bienaventurados. Es como un mendigo que estira la mano y le dice, Señor, ayúdame. Que saben que con su propia fuerza no pueden lograr absolutamente nada, sino es por gracia y misericordia de Dios. Por lo tanto, hermanos, en el siguiente versículo, los que lloran son los mismos que han reconocido su ruina, que han reconocido su bancarrota espiritual y por eso lamentan su condición, se entristecen por su maldad y lloran por su pecado. Pero ahí también quiero que ponga atención, porque no nada más es llorar por el pecado. Porque muchas veces ese llorar por el pecado es solo remordimiento. Y el remordimiento no es igual que arrepentimiento. Número uno. Ahora, tú puedes estar arrepentido de lo que hiciste y no porque estés arrepentido significa que eres salvo. Un ejemplo de un hombre realmente arrepentido por su pecado, por su maldad, por lo que vivió, lo pueden ustedes ver en David. David pecó de una forma tremenda. Él estando en su palacio, en su castillo, dice la palabra que estaba de ocioso en tiempos de guerra, ¿recuerdan? ¿Y qué hizo David? Vio a una mujer bañándose, vio a una mujer desnuda. Y luego esa ociosidad, que la ociosidad es pecado, porque aquel que no sabe hacer lo bueno, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es pecado? Este pecado lo llevó al segundo pecado. ¿Cuál segundo pecado fue? A desear a una mujer. ¿Sí? La deseó de tal forma que la mandó llamar y cuando se dio cuenta que era la esposa de uno de sus mejores generales, ¿qué hizo cuando supo que estaba embarazada de David? ¿Qué hizo? Lo mandó matar. La ociosidad, ¿a qué te llevó? Primero, a adulterar. Estás de ocioso en tu casa, estás dándole vuelta y vuelta al control de la tele o a tu celular, empiezas a ver cosas que no tienes que ver. Estoy parafraseando, dando un ejemplo, porque solamente tú sabes cuál es tu condición realmente. Y luego el estar ahí de ocioso lo llevó a que, después de ver a la mujer, tuvo sexo con ella. Y luego cuando se enteró que era la esposa de su capitán, ¿qué hizo con el capitán? Lo mandó matar. ¿Cómo fue esa cadenita? Y la palabra de Dios, si usted lo lee en el Salmo número 51, hermanos, usted va a poder ver completo la forma en que David se expresaba de su arrepentimiento genuino. Clamando y diciendo al Señor, déjenme lo busco. Y también usted búsquelo, por favor, para que no se duerma. Si está dormido y acaba de despertar por el grito que acabo de dar, estamos en el Salmo 51. Salmo 51. El título de mi salmo dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y dice aquí, yo no sé si su Biblia también lo diga, dice al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Y se acuerdan qué le dijo Natán el profeta? Le puso una ¿cómo puedo decir? Un ejemplo diciéndole, había un hombre
¿verdad? Que tenía muchas ovejas. Y había otro hombre que solamente tenía una. ¿Y qué hizo con esa? Se la quitó a él. Y dice la palabra de Dios que enfurecido David se levantó y le dijo, ese hombre es digno de muerte. Y le dijo Natán, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. No le permitas que Dios le grite. No permitas que el diablo le grite a Dios por tu culpa. No lo permitas. Ciertamente la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que come el león? Carne. Y si tú andas en la carne va a venir el león y te va a devorar. Y vas a estar aquí de ocioso caminando y viendo. Y está el león acechándote, te está acechando y de repente va a gritar, Dios, lo atrapé. Yo no quiero que el diablo le grite nuevamente a Dios diciéndole, atrapé a Jorge. Hace muchos años, muchos años, mi papá compró un carro y el carro tuvo algún problema. El carro lo compró usado, lo compró en un lote de autos y fuimos al lote de autos. Y mi papá le dijo a este amigo, a este señor, este carro no sirve, necesito pues arreglar la situación con usted, ¿qué va a pasar, no? Mi papá con su tono de voz fuerte pero tranquilo. Y el otro señor le dijo, es que no voy a regresar nada, es su problema. Y le empezó a decir, y le dice mi papá, pues tenemos que arreglar esto, tenemos que llegar a un acuerdo. Y ese hombre le empezó a levantar la voz a mi papá. Le empezó a gritar a mi papá. ¿Saben cómo me sentí? Mal. Y yo le pego una gritada al señor ese. Yo le empiezo a gritar. Y mi papá me calla. Me dice, cállate. Estás en su oficina y tú tienes que respetar. Si él no respeta, tú tienes que respetar. Pero a lo que voy es esto, hermanos. Cuando yo escuché a ese hombre gritándole a mi papá, me sentí mal. Y no lloro por eso. Lloro porque a veces con nuestro pecado el diablo le grita a nuestro Padre Celestial diciéndole, mira, no que es tu hijo, no que te canta el domingo. Imagínate cómo se sentía David cuando escribió este salmo diciéndole, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Puedes imaginar el sentimiento de David orando al Señor, diciéndole, perdóname, Señor. Me equivoqué, la regué. Diciendo versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco mis pecados. Y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti, Señor, contra ti, solamente contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y siga usted leyendo en su casa todo el Salmo. Sígalo leyendo. Véalo. ¿Cómo oró David? ¿Cómo le pidió al Señor, Señor, ya no quiero seguir viviendo así? Dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La tristeza del mundo, hermanos, es egoísta, orgullosa, sin fruto. Y esa tristeza te aleja de Dios y produce muerte. Y lo vemos cuando lo dijo Pablo en 2 Corintios 7:10.
Dice, porque la tristeza, 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Escuche, léalo si lo tiene en su Biblia, si quiere ver que realmente no está inventado esto, búsquenlo en la Biblia y dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, produce arrepentimiento para salvación. Y luego dice la palabra de Dios que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo está haciendo aquí una clara separación, hermanos, entre estar tristes y estar arrepentidos. ¿Sí lo leyó? 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación. Dice de que no hay que arrepentirse y luego punto y coma, pero la tristeza del mundo produce muerte. Uno puede lamentar su pecado, pero sin que realmente haya un arrepentimiento. Contristados, hermanos, como dice aquí este versículo, describe un sentimiento, pero el arrepentimiento describe totalmente un cambio, tanto de mente como en la forma de vivir. El arrepentimiento, hermanos, no solamente es tristeza. La tristeza puede ser momentánea y puede ser por sí sola, pero no cumple ningún objetivo. La tristeza que es según Dios, lo que acabamos de leer nosotros ahorita, conlleva un compromiso de cambio. Y para esto voy a dar dos ejemplos. Pedro, el apóstol Pedro, cuando negó a Jesús, ¿se acuerdan? Que cantó el gallo 3 veces. Lamentaba mucho esa situación. Le dolió mucho en su corazón y se arrepintió. ¿Ok? Voy a pensar ahora en otro. Voy a pensar en Judas. Judas, en cierto momento, según la palabra de Dios, lamentó haber traicionado a Jesús. ¿Recuerdan cómo fue eso? Que fue y había ido a vender a Jesús por unas monedas. ¿Recuerdan? Y luego lamentó haberlo hecho y agarró las monedas y fue corriendo donde estaban los sacerdotes y se las aventó. No quiero esto, no lo quiero. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Pero qué sucedió? ¿Hubo arrepentimiento? No. Y en lugar de arrepentimiento, ¿cómo actuó Judas? Se suicidó, se ahorcó. Tú como cristiano, ¿en dónde estás? ¿Estás como Pedro o estás como Judas? Si realmente hay un arrepentimiento genuino de parte de Dios, va a haber un fruto. Tal vez la palabra arrepentimiento suena como una palabra dura, una palabra áspera, pero es un aspecto esencial del Evangelio que ha sido llamada por algunos teólogos la primer palabra del Evangelio. Y les repito por qué ha sido llamada la primer palabra del Evangelio, porque en Mateo capítulo 4, la primera palabra de Jesús que dijo cuando predicó fue: arrepentíos. Aún cuando el primer sermón de Pedro, si usted lo busca en Hechos capítulo 2, versículo 38, la primera palabra del sermón de Pedro fue: arrepentíos. Vamos a revisar un poquito.
2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esto significa que somos hechos salvos por nuestro arrepentimiento. No, no exactamente. El arrepentimiento no es la base de nuestra salvación, pero es una parte, es una condición importante, necesaria para ello. Aquellos que se arrepienten son salvos, hermanos. Son los que mueren, según esto, hermano, lo que dice la Biblia, son los impenitentes, dicen los teólogos. ¿Usted sabe qué es un impenitente? Los teólogos dicen, aquellos que se arrepienten son salvos, pero los impenitentes mueren. ¿Qué es un impenitente? Un impenitente son los obstinados en el pecado. Un impenitente son aquellos que perseveran en el pecado sin arrepentimiento y son los que mueren. El arrepentimiento es, por tanto, para salvación. El arrepentimiento describe el acto de venir a Dios y no puedes voltear hacia Dios y seguir viviendo en las cosas que Él desaprueba. ¿Cómo estás viviendo? Nuevamente te lo pregunto. ¿Estás viviendo como obrero aprobado de parte de Dios? ¿O no estás viviendo como un obrero aprobado de parte de Dios? Si no lo estás haciendo, si no estás viviendo como un obrero aprobado de parte de Dios, hermano, como comenté hace ratito, a lo mejor este es el último sermón que tú escuches en tu vida. Y yo quisiera que te fueras de aquí preocupado. Yo quisiera que te fueras de aquí contristado con tu forma de vivir. Yo quisiera que te fueras de aquí arrepentido y que no volvieras a ser el mismo. Y que si tú tienes un problema muy fuerte y te da pena venir a pedir ayuda, confiésaselo al Señor. Confiésalo al Señor. Dile, Señor, quítame esto que no puedo separarme, yo sé que estoy mal de esto, necesito que me ayudes, hagas lo que tengas que hacer, pero quítamelo. Quítamelo, Señor. Señor, tengo un problema muy fuerte. Tengo un problema, me gusta la pornografía, Señor, ayúdame. Yo sé que está mal, Padre. Yo sé que está mal, te estoy ofendiendo, Señor, quítamela. A lo mejor te deja ciego, pero va a valer la pena. Va a valer la pena. Cuando uno le dice, Señor, Señor, hasta donde tope, es haz lo que tengas que hacer, Señor, pero que no me pierda. Y yo se lo he dicho al Señor, hermano, y es bien difícil. Es bien difícil cuando empiezas, Señor, ay Dios, y recuerdo la oración, Señor, que hasta donde tope, sí, Señor, no importa lo que pueda venir, Señor, en ti yo confiaré. Y lo cantamos aquí en la iglesia, pero a veces cantamos mentiras. Decimos, Señor, te amo, no importa lo que pueda venir, en ti, Señor, siempre confiaré. Y a veces estamos confiando en nosotros mismos y no estamos confiando en Dios. Y a veces le decimos, Señor, te amo, no importa lo que pueda venir. Y de repente viene algo y el Señor se lleva a tu hija. El Señor se lleva a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre. Y está, Señor, ¿pero por qué? ¿No cantabas no importa lo que pueda venir? En ti, Señor, siempre confiaré. Porque tú todo lo que haces, Dios, es perfecto y todo es para que tú seas glorificado y todo es para mi bien espiritual. Bienaventurados los que lloran. No es que tu tristeza te limpie de tu pecado, hermano. Lo único que te puede limpiar de tu pecado es la sangre preciosa de Cristo. Es la bondad de Dios la que conduce al hombre al arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, hermano, actúa.
El verdadero arrepentimiento actúa. Si te arrepientes y continúas aún en tu pecado, Dios te va a enviar al infierno. Esa es la verdad. Si te arrepientes y aún sigues pensando que es suficiente, Dios te va a enviar al infierno. Mucha gente se arrepiente de su pecado. Ya está ahí. Pero ¿qué debe traer ese arrepentimiento? Una reconciliación con Dios. Y a veces el hombre no se quiere reconciliar con Dios. La misma palabra del Señor nos enseña, engañoso es el corazón del hombre y más necio que todas las cosas. Y es cierto. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Hermanos, a los que lloran por su pecado, a los que lloran por su condición pecaminosa, se les prometió consolación. Bienaventurados los que lloran porque reciben consolación. Ahí va implícito el arrepentimiento y su cambio de vida. Entonces vas a recibir consolación. Bienaventurados los que lloran y dicen, Señor, sí me equivoqué. Sí, Señor, la regué bien feo, Señor. Me equivoqué, Señor. Y pequé y te ofendí. Y Señor, perdóname. Ya no lo quiero volver a hacer, Señor. No lo voy a volver a hacer. Ya no voy a ofender tu nombre. Bienaventurados los que lloran su pecado, porque solamente así van a recibir consolación y van a saber que a través de Jesucristo, solamente a través de Él y nada más a través de Él, hay salvación y consolación. A veces queremos que la consolación nada más es para las cosas pasajeras, hermano, pero es para salvación. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude con esta segunda bienaventuranza. Padre, delante de ti, Señor, estamos en esta tarde, Dios. Yo no sé, bendito Dios, cuál sea tu plan para con nosotros a partir de este momento en nuestra vida, Dios. Yo no sé cuál sea tu plan para nuestras vidas, Dios. Yo no sé cuál es la condición de cada uno, Señor, de los que nos reunimos aquí, y es preocupante para mí, Señor mío. Padre Dios, y yo solo te ruego, Padre Dios, yo solo te pido, Dios, como lo he hecho, Santo Dios, que trates con cada uno de nosotros, Dios. Que, Señor, los que venimos a congregarnos no nos extraviemos, Padre Dios, de la verdad, Dios. Que los que venimos aquí, bendito Dios, a escuchar tu palabra, Padre Dios, realmente esa palabra tuya, Dios. Padre, que podamos entender, bendito Dios, que vamos a ser bienaventurados los que lloran, Padre, pero no solamente, Padre Dios, que lloramos porque estamos tristes, ¿eso qué, Señor? Sino realmente los que lloramos porque, Señor mío, hemos lastimado tu corazón, Señor, y nos damos cuenta y hay un arrepentimiento y un cambio de vida, Santo Dios, esos serán consolados. Esos serán consolados. Y necesitamos ser consolados por ti, Dios, porque solamente en esa consolación podemos alcanzar perdón y podemos alcanzar tu corazón, Señor. Ayúdanos a no buscarte por lo que nos puedas dar, porque ya nos lo diste todo con Cristo Jesús. Estamos completos con Él, Dios, no necesitamos nada más. Nada más necesitamos. Quita de nuestra vida todo afán por las cosas de este mundo, Dios. Quita nuestro afán, quita el afán por las cosas del mundo, Dios. Por tener una mejor vida, Dios, aquí en esta tierra. Que realmente sepamos que la vida eterna solamente contigo, Jesús. Te doy gracias, Señor mío, por la vida de mis hermanos, Señor mío, que se congregan aquí, Padre, por sus corazones, bendito Dios, por sus familias. Te ruego, Padre Dios, que tú trates con ellos, que tú trates con nosotros como iglesia, bendito Dios, que tú nos muevas, nos motives, Padre Dios, a obedecer tu palabra y a vivir en integridad de vida, Dios. Te ruego, Padre Dios, que cuide, Señor mío, la salida y la entrada, Padre Dios, de Jaciel Castro, Padre de Misael, Dios, Señor mío, que un rato más regresa, Padre Dios, allá
Señor, a Michoacán, bendito Padre Celestial. Cuídalo, Señor. Apiádate de su esposa Judith, Dios, de sus 2 hijos, Señor mío, Padre. Ten misericordia también de nuestro hermano Jaciel, de su esposa Amanda y sus 5 hijos, Dios. Y de los que estamos aquí, que nos permitiste hoy conocerlos, Dios. Señor, que los llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón y estemos orando por ellos, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Vamos a partir de este lugar y te ruego que vayas con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.